Come. No se escucha. Pueblo de Dios, levántate y come. Sean bienvenidos y bienvenidas, hermanos, señores arzobispos, obispos, hermanos, todos en Cristo. Bienvenidos a este simposio teológico que abre las festividades del Séptimo Congreso Eucarístico Nacional. El padre Mario Ángel Flores Ramos continuará el bloque Nuevos Paradigmas de la Iglesia en México y del laicado a la luz de las directrices propuestas por el Proyecto Global de Pastoral. Ahora bien, su segundo tema es titulado El reto de un cambio de paradigma del laicado mexicano en una iglesia profética y misionera en el México del siglo XXI. Como hemos mencionado, el padre Mario Ángel Flores Ramos es director del área de teología del Instituto de Formación Sacerdotal de la Arquidiócesis de México. Es miembro de la Comisión Teológica Internacional, rector de la Universidad Pontificia de México desde 2012. Ha realizado publicaciones como La apelación ante la razón en el Magisterio de Benedicto XVI, libro anual del Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos, México. También la obra titulada Dimensión Social de la Fe, del Instituto Mexicano de Doctrina Social de la Iglesia. En la Comisión Teológica, es miembro de la Comisión Teológica Internacional, dirigió la publicación del documento La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. Queremos comentarles, les recordamos que durante la conferencia, los que deseen levantarán la mano, se les dará una papeleta y así elaborarán las preguntas correspondientes. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Mario Ángel Flores Ramos. Muchas gracias, buenos días a todos, señores obispos, presbíteros, los laicos. El tema de hoy es sobre los laicos como parte fundamental en la evangelización de nuestros días. Hoy vivimos una nueva realidad en la Iglesia y en el mundo desde el punto de vista teológico, con la eclesiología del Concilio Vaticano II, y desde el punto de vista social, con el cambio de época caracterizado por la fractura de los valores y los ideales en que se apoyaba la cultura occidental y la creación de una nueva visión antropológica que promueve la cultura contemporánea. Este gran cambio de paradigmas, es decir, de modelos de vida, nos llevan a una exigencia nueva para los laicos en la Iglesia y en el mundo. Baste señalar por ahora como simple referencia las expresiones del Papa Pío X a principios del siglo XX. Es una referencia para ver el contraste de criterios, de imágenes. El Papa Pío X se dirigía a los católicos de Francia en 1906, diciéndoles: la Iglesia se integra por dos categorías de personas, los pastores y la grey. Y la grey no tiene otro derecho que aquel de dejarse conducir
y como dócil redil seguir a sus pastores. Vean ustedes el criterio a principios del siglo XX. La iglesia sigue siendo la misma, los pastores y la grey, pero no tienen otro derecho que dejarse conducir dócilmente. Y creo que en esto los laicos han hecho mucho caso. Pero veamos ahora al Concilio Vaticano II, que pone el acento en la igualdad de todos los bautizados, porque el Señor Jesús, dice el concilio, a quien el Padre santificó y envió al mundo, ha hecho que todo su cuerpo místico participe de la unción del Espíritu con la que Él estaba ungido. En Él todos los fieles quedan constituidos en sacerdocio santo y regio. Todos los fieles integrantes del único pueblo de Dios ofrecen a Dios por medio de Jesucristo sacrificios espirituales y anuncian el poder de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Por tanto, continúa el concilio, no hay ningún miembro que no tenga parte en la misión de todo el cuerpo. Contraste. Se trata, por supuesto, de la eclesiología del pueblo de Dios, en el que todos los bautizados participan de la dignidad y libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo. Más todavía, nos dice el concilio, el Espíritu reparte gracias especiales entre los fieles de cualquier estado o condición y distribuye sus dones a cada uno según quiere. Con estos dones hace que estén preparados y dispuestos a asumir diversas tareas y ministerios que contribuyan a renovar y construir más y más a la Iglesia. Dones, carismas, ministerios, responsabilidades, todos tenemos responsabilidades dentro de la Iglesia. Con mayor énfasis, y la palabra actual del magisterio, el Papa Francisco en Evangelii Gaudium nos dice: sería inadecuado pensar que la evangelización es solo tarea de especialistas y agentes cualificados, donde el pueblo fiel solo sea receptivo, dejando de lado su corresponsabilidad. La nueva evangelización, nos dice, debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Esta convicción se convierte en un llamado dirigido a cada cristiano para que no postergue su compromiso con la evangelización, pues si uno ha hecho de verdad una experiencia del amor de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo para salir a anunciarlo. No puede esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones. Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Me detengo hasta aquí en la cita del Papa Francisco Evangelii Gaudium. No necesitamos muchos cursos, diplomados, doctorados para ser evangelizadores. Basta fundamentalmente estar identificados con la fe de la Iglesia y tener una fuerte experiencia del amor de Dios para salir y proclamarlo. Lo que hoy escuchábamos precisamente en la magnífica homilía de esta mañana. Sociológicamente hablando, estos son las bases teológicas. Sociológicamente hablando, no hace falta añadir muchas explicaciones sobre los laicos. No solo sabemos que dentro del pueblo de Dios los laicos son la inmensa mayoría, el 99.9%,
sino que ahora los consagrados, obispos, presbíteros, diáconos, religiosas y consagrados en general, cada vez somos menos y no siempre hemos mostrado el mejor rostro de la Iglesia. No hay duda, la evangelización del siglo XXI está en manos de los fieles laicos, tanto al interior de la Iglesia como especialmente en el mundo, donde está su tarea propia. Teológicamente, con la eclesiología del pueblo de Dios y la sinodalidad; sociológicamente, con la presencia testimonial del nuevo protagonismo de los laicos formados en el mundo. Los laicos en América Latina y en México. Conviene recordar el comentario que hizo el Papa Benedicto XVI sobre los laicos en América Latina y el Caribe cuando inauguró la reunión de nuestros obispos en Aparecida, distinguiendo dos aspectos con una mirada aguda sobre nuestra realidad. En primer lugar, reconoce la notable madurez de la fe de muchos laicos, hombres y mujeres, activos, entregados al Señor, junto con la presencia de muchos abnegados catequistas, jóvenes, de muchos movimientos eclesiales y de recientes institutos de vida consagrada. Más aún, la fe de los más sencillos, dice el Papa Benedicto, ha animado la vida, la cultura de nuestros pueblos durante casi 5 siglos. Del encuentro de esa fe con las etnias originarias ha nacido la rica cultura cristiana de este continente, expresada en el arte, la música, la literatura, la arquitectura y sobre todo en las tradiciones religiosas, en la idiosincrasia de sus gentes, unidas por una misma historia y un mismo credo. Sin embargo, cuando analiza los nuevos desafíos sociales y políticos, el Papa Benedicto se pregunta: ¿cómo es posible que en un continente marcado por la fe católica, y como decía Juan Pablo II, en el único continente marcado por todo el cristianismo, falten verdaderos líderes con identidad y compromiso cristiano? Efectivamente, es notable la ausencia en el ámbito político, comunicativo, universitario, de voces e iniciativas de líderes católicos con fuerte personalidad, con vocación abnegada, coherentes en sus convicciones éticas y religiosas. Los movimientos eclesiales tienen aquí un amplio campo para recordar a los laicos su responsabilidad y su misión de llevar el Evangelio a la vida pública, a la vida cultural, económica y política. Aquí está el desafío, frente a un mundo que ha cambiado los paradigmas. Estamos en un mundo globalizado, donde lo que puede suceder en cualquier lugar forma parte de la experiencia de todos. La clave fundamental es la comunicación instantánea y el desarrollo tecnológico que afecta a lo que el Papa Francisco ha llamado nuestra casa común. Por ejemplo, un incendio devastador que consume la selva del Amazonas no solo es una noticia que todos conocemos, sino que se convierte también en un fenómeno que afecta a la ecología del mundo entero, desde los glaciares de los polos de la Tierra hasta los huracanes y sequías de cualquier lugar. En el campo cultural y religioso, hoy nos afecta otro huracán y otra sequía, el secularismo creciente. Dicho en palabras sencillas, cada vez estamos más en un ambiente donde la religiosidad no es importante.
no forma parte de la vida y las costumbres de las nuevas generaciones. Y por tanto, la realidad de Dios está cada vez más ausente. La ausencia de Dios nos lleva a una equivocada comprensión del ser humano y por lo mismo a una equivocada realización de nosotros mismos. Lo que hoy vivimos de manera planetaria es una crisis antropológica que solo podremos revertir paulatinamente con un reencuentro con Dios y con una comunicación de nuestra experiencia profunda de Dios. ¿Cómo hemos llegado a este punto en la historia? ¿Qué es lo que ha provocado este cambio tan radical? ¿Por qué hemos llegado a un concepto del hombre que ya no se reconoce en el proyecto de Dios? Quisiera referirme a los inicios de este cambio de cultura desde finales del siglo XIX y a señalar el momento del quiebre con una nueva propuesta cultural a final del siglo XX. Dos momentos: la gestación en el siglo XIX, la ruptura definitiva a finales del XX. Origen de la crisis antropológica de nuestro tiempo. Me voy a detener en un texto un poco amplio, pero que vale la pena escuchar. Conviene recordar un texto publicado en 1916, hace casi 100 años. Es un texto de un autor desconocido, pero lo voy a mencionar. Se llamaba Sigmund Freud. Bueno, no tan desconocido. Dice Sigmund Freud que el ser humano ha cambiado ante los descubrimientos científicos. Primero, y cito desde aquí a Freud, al comienzo de sus investigaciones, el hombre consideraba que su propia ser permanecía inmóvil en el centro del universo, mientras que el sol y la luna y las estrellas se movían en torno a la Tierra con trayectorias circulares. La posición central de la Tierra era al mismo tiempo una garantía del papel dominante que el hombre ejercía sobre el universo y concordaba perfectamente con su pretensión de ser el Señor del universo. La destrucción de esta ilusión narcisista se relaciona con el nombre y la obra de Nicolás Copérnico en el siglo XVI, seguida después por toda la famosa controversia de Galileo Galilei. Y dice Freud, el amor propio de la humanidad sufrió su primera humillación, la humillación cosmológica. No somos el centro del universo. Segundo, los seres humanos en el curso de su desarrollo histórico se han considerado como dueños de las demás criaturas del mundo. No contentos con el predominio absoluto, señalaron un abismo infranqueable entre los animales y el ser humano. Negó para los animales la razón, la inteligencia, se atribuyó a sí mismo un alma inmortal, considerándose con un origen divino que le permitía romper con cualquier lazo de relación con el mundo animal. Hoy, sin embargo, dice Freud, por las investigaciones de Charles Darwin y sus colegas, sabemos que esta presunción es totalmente falsa. El hombre no es nada más ni nada mejor que los animales. Esta es la segunda humillación al orgullo narcisista del hombre, la humillación biológica. Tercero, la tercera humillación es de naturaleza psicológica. Golpeó probablemente el punto más sensible. El hombre, aunque degradado hacia afuera,
se seguía sintiendo soberano de su propia interioridad, de su psique, de su conciencia. Ha llegado a pensar que en algún lugar interior, en el núcleo de sí mismo, de su propio yo, un órgano vital vigila sus impulsos y sus actos para que correspondan con sus propias exigencias y decisiones. De tal forma que si no sucede así, tales actos son inmediatamente controlados, inhibidos al interior de nuestra persona. Sin embargo, de acuerdo a lo que hemos estudiado, dice Freud, la realidad nos muestra un panorama totalmente distinto. El yo no domina ni en su propia casa. El hombre está constantemente dominado por pensamientos extraños ante los que no puede hacer nada. Se manifiestan más fuertes que su propia voluntad y sus convicciones. Son los instintos, son los traumas que no se dejan cuestionar por la lógica ni les afecta la evidencia de la realidad. El yo no es dueño ni de sí mismo. Es decir, la tercera y más grave humillación del amor humano, la humillación que podemos llamar psicológica. Hasta aquí el texto de hace 100 años de Freud. En realidad todo esto que podía decir un científico a principios del siglo XX es un dato adquirido y asimilado por la cultura general del siglo XXI. Hace algunos años se discutían estos temas en las universidades, después en las preparatorias. Hoy han pasado a los textos de secundaria y a los libros para los niños de primaria, de tal forma que aún entre los pequeños que se forman en el catecismo de primera comunión, encontramos reacciones cuando se les habla desde el Génesis de la visión clásica del hombre, centro de la creación, dueño de sí mismo. Por supuesto que la realidad del hombre es distinta. La interpretación de la ciencia nos ha llevado a falsear nuestra manera de ser. Y tres pensadores del siglo XIX, podemos mencionar a muchos, pero hay tres básicos. Tres pensadores han forjado la tendencia de la cultura moderna: Charles Darwin, Karl Marx y Friedrich Nietzsche. ¿Quién no ha leído algo? ¿Quién no conoce algo de ellos? Y son precisamente los autores que han dirigido la cultura hacia otro lado. Y finalmente, en el siglo XX, Sigmund Freud lleva a la consolidación esta nueva antropología. Un dato simplemente superficial: entre ellos hay 2 judíos no practicantes y hay 2 cristianos no católicos no practicantes. Es decir, en ellos ya hay un cierto camino de lejanía de Dios. No es la ciencia lo que estamos cuestionando, es la interpretación de esta ciencia. Con Darwin ha cambiado radicalmente la mirada sobre los orígenes del hombre y al mismo tiempo del universo. Una vez que se logra seguir el método para entender el proceso de la evolución de las especies, especialmente la raza humana, se comprende el universo entero dentro de esta misma dinámica que nos lleva hasta las actuales teorías del Big Bang, bueno, para quien no sepa inglés, del gran punk, y la expansión constante de la materia. Ya no es relevante la teoría de Darwin sobre el cómo se va realizando la evolución, que él consideraba como un proceso de selección natural para la sobrevivencia de los más fuertes. Hoy hay muchas otras explicaciones. Lo más importante es llegar a la certeza de que en todos los seres vivos será un proceso de transformación y adaptación, de tal manera que el hombre mismo está dentro de esta dinámica. No hay más que un mayor desarrollo de ciertas características y habilidades
entre un chimpancé y un ser humano. Su cerebro, sus extremidades, su complexión son ligeramente distintos. Los instintos son los mismos. Hoy, para algunos, la biología genética es el único lugar para comprender al hombre. Con Marx se da una nueva comprensión de la sociedad y de sus horizontes de realización. El materialismo dialéctico no solo considera al ser humano encerrado en sus horizontes temporales y materiales, sino que pone en ellos todo el motivo de su realización. No hay trascendencia, porque no hay espíritu que sobreviva como realidad personal más allá de la muerte. Por ello, la esperanza deja de ser escatológica para convertirse en el ideal de una sociedad perfecta, donde el bienestar material y la organización social darán plena felicidad al ser humano. No solo la versión política comunista trata de seguir las intuiciones de Marx, ya sea en la versión soviética, en el modelo chino, en tantos modelos comunistas, sino que también el capitalismo consumista ha cancelado la trascendencia para buscar afanosamente la felicidad aquí y ahora en las cosas materiales. De esto hablaba Juan Pablo II en su encíclica Centesimus Annus, cuando afirmaba que no basta la caída del comunismo, es más grave el peligro del capitalismo salvaje. Efectivamente, un mundo donde se busca la felicidad aquí y ahora. Las ciencias políticas y económicas se convierten hoy en las indicadoras para la realización humana de manera personal y social. Y finalmente Nietzsche, haciéndose portador de toda su generación, no solo canceló la trascendencia para el hombre, sino que desarticuló el lugar de los dioses en general y de Dios en particular. Dios ha muerto, decía Nietzsche, viva el hombre, refiriéndose especialmente al Dios cristiano, más todavía a Jesús en la cruz. La sospecha de que no solo ha muerto, sino de que nunca existió, se apoderó del pensamiento de todos los que se asomaban al mundo de la ciencia y al mundo del conocimiento. De alguna forma surge la tendencia de que todo buen científico debe ser por consecuencia un buen ateo. La teología dejó de ser importante. La ciencia empírica es el lugar para hablar de la realidad. Freud llevará a una síntesis todos estos planteamientos, contemplando de una forma totalmente distinta al ser humano, un animal sin libertad, sin trascendencia, con un poco de inteligencia y a veces ni siquiera esto, pero totalmente anclado a los instintos, a los condicionamientos propios de su materialidad, desde donde crea ilusiones ficticias o enfermizas que le impiden su mejor desempeño. El psicoanálisis que realiza primero en personas claramente enfermas lo lleva a encontrar estas realidades en todos, incluso en los que se creen sanos y normales. Todos, dice Freud, estamos sujetos a traumas, manías, graves limitaciones de conducta. Llegará a decir, no sin cierta amargura, no somos más, ni somos mejores que los animales. Me tocó participar hace un par de años en una experiencia que se lleva en este país a los estudiantes universitarios más destacados de las universidades estatales. Se lleva a cabo en la ciudad de Puebla, la ciudad de las ideas, le llaman a este encuentro. 3,000 estudiantes destacados de todo el país
para mostrarles esta antropología y esta mentalidad a través de grandes expositores del mundo, donde se dice, es la regla metodológica, que en 20 minutos cada expositor debe decir perfectamente lo que quiere decir. Perdón, pero creo que llevo un poco más de 20 minutos, pero esa es la metodología en ese lugar. Y recuerdo un dato de un estudioso norteamericano, psicólogo, antropólogo, que presenta en 20 minutos cómo nace un chimpancé con ese sistema, ¿verdad?, de seguir durante un año en 3 minutos todo su desarrollo, y muestra también cómo nace un niño y en esos 3 minutos cómo se desarrolla. El chimpancé al año es totalmente autónomo, totalmente libre, busca, corre, se maneja solo. El niño, un año, no puede ni hablar ni levantarse, depende absolutamente de todo. Termina diciendo, no somos más ni somos mejores que los animales, parece que ellos nos ganan. El siguiente expositor, y ahí está lo que quiero destacar, fue la presencia de un extraordinario artista mexicano, Carlos Prieto, un chelista, que tuvo sus 20 minutos para decir lo que quería decir, con su chelo, su instrumento musical y la interpretación de una obra extraordinaria. En el escenario, todo en oscuridad, con la luz sobre él. Cuando termina su interpretación, solo dijo lo siguiente: lo que acaban de escuchar ustedes, lo compuso un hombre con espíritu. Lo que acaban de ver como instrumento, lo compuso un hombre con espíritu. Y lo que acaban de escuchar, lo interpretó un hombre con espíritu. Espero que entre el público haya espíritu. Si solo hay chimpancés, ya se hubieran ido. Basta una sola manifestación del espíritu, de la trascendencia, de la realidad auténtica del hombre para echar abajo la falsa antropología que una visión equivocada nos ha presentado. El hombre tiene espíritu y trascendencia. Somos formados de la tierra, pero llevamos el soplo del espíritu. Desafortunadamente, la antropología cristiana ha dejado de ser relevante. Ahora solo cuenta esta antropología, entre comillas, científica. Nos encontramos con una verdadera paradoja, una verdadera contradicción. En la medida en que el hombre crece en su capacidad de conocer científicamente el universo que le rodea, de dominarlo con técnicas cada vez más sorprendentes, se hace cada vez más pequeño el concepto que tiene de sí mismo. La grandeza que ha alcanzado en nuestro tiempo en el desarrollo de la humanidad, inimaginable en otras épocas, nos ha llevado al concepto más pobre de nosotros mismos. En otras palabras, entre más extraordinario es el avance científico y tecnológico del ser humano, que debería hablar de nuestra grandeza, más insignificante parece nuestra propia realidad. Para decirlo una vez más con las amargas palabras de Freud, para nuestros contemporáneos, el hombre no es nada más ni nada mejor que los animales. Y entendamos de ahí las consecuencias de la antropología que hoy vivimos. Segundo punto, desarrollo e implementación global
de esta antropología. Quiero detenerme para comentar una experiencia global que está teniendo repercusiones para el mundo que hoy estamos viviendo. Me refiero, por una parte, a la famosa Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, organizada por la ONU en septiembre de 1994 en el Cairo, y por otra parte a la cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre las Mujeres en Pekín o Beijing en 1995. Desde ahí viene una profundización de ese secularismo, el relativismo, la ideología de género, la exaltación de las preferencias sexuales, el feminismo radical, la desintegración familiar, la desvalorización matrimonial, la falta de respeto a la vida humana. Han pasado 25 años y nada ha podido detener esta avalancha de los nuevos paradigmas que se han convertido en el más grande reto para la actual evangelización de la cultura. Naturalmente, a estas reuniones han seguido una serie interminable de congresos, asambleas, conferencias de seguimiento en el mundo entero, con cuantiosos recursos económicos. No se trata de un mito, es una realidad que nace en estas dos reuniones de finales del siglo XX, con cuantiosos recursos económicos para transformar las reglas jurídicas y constitucionales en muchos países. Y seguimos en ese camino, en los congresos, en las Supremas Cortes de Justicia, en las corrientes culturales, a partir de las reuniones del 94 y 95 de la ONU. Curiosamente, la ONU había promovido para el año del 94 el Año Internacional de la Familia, al que se había adherido gustosamente la Iglesia Católica, de tal forma que el mismo Papa Juan Pablo II declaró el año 1994 el Año de la Familia, publicando una extraordinaria carta a las familias. Sin embargo, la reunión sobre población y desarrollo fue precedida por un documento preparatorio que llevaba una serie de elementos que ponían en riesgo al núcleo familiar. Ante esta perspectiva, el Papa Juan Pablo II reaccionó de inmediato, enviando una carta autógrafa a todos los jefes de Estado, a los presidentes del mundo, en marzo de 1994, para advertirles sobre el equívoco que estaba por presentarse a partir del documento final. Señalo 2 o 3 párrafos de esa carta del Papa Juan Pablo, tratando de adelantarse a lo que vendría después. Dice Juan Pablo: he aquí por qué el proyecto del documento final de la próxima conferencia del Cairo ha traído toda mi atención, porque en lugar de preservar a la familia, se intenta destruir a la familia. Su contenido me ha deparado una dolorosa sorpresa. Por otra parte, la concepción de la sexualidad que subyace en este texto es totalmente individualista, hedonista y egoísta, en la medida en que el matrimonio aparece como algo totalmente superado. Ahora bien, una institución natural tan fundamental y universal como la familia no puede ser manipulada por nadie. Termina diciendo: mirando hacia el año 2000. El Papa Juan Pablo miraba al año 2000. Hoy estamos casi 25 años después. Mirando al año 2000, ¿cómo no pensar en los jóvenes? ¿Qué les vamos a proponer? Una sociedad constituida por cosas
sentimientos y no por personas e ideales, el derecho a hacer todo desde la más tierna edad sin límite alguno, pero con las mayores seguridades posibles. Por otra parte, vemos que la entrega desinteresada de sí, el control de los instintos, el sentido de la responsabilidad, son consideradas como nociones pertenecientes a otra época. No está por demás señalar que el documento conclusivo del Cairo presentó una serie de programas y de acciones, hasta ahí el texto de San Juan Pablo II. El documento conclusivo presentó una serie de programas de acciones para realizarse en corto, mediano y largo plazo, destinados a modificar radicalmente lo que el Papa Juan Pablo llamó los ideales más nobles de la ONU, los ideales auténticos de la humanidad. Aquellos que habían contribuido a que la familia fuera valorada como patrimonio de la humanidad. Reencuentro con la realidad. Ante este fenómeno que afecta a la cultura del mundo entero, el Papa Benedicto y Aparecida han marcado la ruta que debemos seguir como Iglesia y especialmente los fieles laicos, los creyentes que se desarrollan en la construcción del mundo. En primer lugar, repetimos con Aparecida, no estamos en el tiempo de enfrentamientos, sino en el tiempo del testimonio claro y vigoroso, como ya hemos abundado en la reflexión anterior. En segundo lugar, es volver a tener claridad sobre la realidad en un mundo donde hay tanta confusión. Una confusión tan grande que hoy algunos ya no saben quién es el hombre y quién es la mujer. Elementos básicos. Solo hay hombre y mujer. No hay otras realidades en la condición humana. Pero, ¿qué es la realidad?, se pregunta el Papa Benedicto en Aparecida. ¿Qué es lo real? ¿Son realidad solo los bienes materiales, los problemas sociales, económicos y políticos? Aquí está precisamente el gran error de las tendencias dominantes del último siglo. Error destructivo, como demuestran los resultados tanto de los sistemas marxistas como de los capitalistas. Falsifican el concepto de la realidad con la amputación de la realidad fundante y por eso decisiva, que es Dios. Quien excluye a Dios de su horizonte falsifica el concepto de la realidad y en consecuencia solo puede terminar en caminos equivocados y en recetas destructivas. El tema fundamental, hasta aquí el texto del Papa Benedicto, el tema fundamental para reorientar nuestra cultura fracturada es el auténtico conocimiento de Dios, para que en medio del desarrollo de la ciencia, el desenvolvimiento de la economía y la política, tengamos claridad en el conocimiento del hombre y del universo. Pero, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿De qué manera podemos acceder a este misterio insondable que desde las culturas más antiguas han buscado incesantemente? Como creyentes sabemos la respuesta, lo que en el Evangelio de San Juan se ha expresado: a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. En otras palabras, para el cristiano la respuesta es clara. Solo Dios conoce a Dios. Solo el Hijo, que es Dios, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, es quien lo conoce. Y es Él quien lo ha manifestado, ya que en Cristo Jesús
la palabra de Dios hecha carne, es la manifestación de Dios, la imagen visible del Dios invisible. Y dice la extraordinaria reflexión del Papa Benedicto una vez más: Dios es la realidad fundante, no un Dios solo pensado o hipotético, sino el Dios de rostro humano, el Dios con nosotros, el Dios del amor hasta la cruz. Cuando el discípulo llega a la comprensión de este amor de Cristo hasta el extremo, no puede dejar de responder a este amor, sino con un amor semejante. Te seguiré a donde quiera que vayas. El desafío hoy es este: cambiar al mundo con nuestra experiencia de Dios. La ciencia habla de nuestra grandeza. Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. La ciencia nos ayuda a comprender lo que Dios ha creado. La ciencia comienza también con el temor y el conocimiento de Dios. Quien conoce a Dios, conoce al hombre. Situación de la Iglesia mexicana. Después de estas reflexiones en sentido amplio y algunas teológicas, vamos a la realidad y vamos al compromiso de los laicos. Situación de la Iglesia mexicana y, mejor dicho, situación de México, donde debemos entender a la Iglesia mexicana. He dicho un poquito mal el título: Situación de México, donde está el compromiso de toda la Iglesia mexicana, especialmente de los laicos. Además de los problemas globales que nos afectan directamente, México está marcado por varias situaciones estrechamente relacionadas: desigualdad social y corrupción. Es una especie de círculo vicioso en el que es difícil distinguir qué es primero. Lo cierto es que somos una sociedad muy injusta en lo que se refiere a la participación de bienes y oportunidades, ya que mientras una minoría tiene acceso al progreso en todas sus dimensiones, la inmensa mayoría está muy lejos de alcanzar sus beneficios. Pero la corrupción nos afecta a todos. Unos la causan, otros la padecen, y los que la padecen la reproducen para que afecte a otros. Esto da pie a una serie de fenómenos muy preocupantes que no debemos considerar aisladamente, como la inseguridad, la violencia que permea el ambiente. No podríamos afirmar de ninguna manera que la pobreza es la causa de la violencia, sino la insultante desigualdad e injusticia en que vivimos es lo que provoca una serie de escenarios de inconformidad y frustración que se traduce en inestabilidad y violencia. Por otra parte, por muchos capítulos que lo vemos en nuestra historia, en nuestro presente, podemos afirmar que somos un pueblo dividido. Somos solidarios, sí, ante la adversidad provocada por un fenómeno natural, pero no en la vida diaria. El ejemplo histórico más contundente de nuestra desunión es la Revolución Mexicana, ese mito de la revolución, donde aquellos que consideramos como nuestros héroes, todos estaban contra todos. Una verdadera revolución. Así sucede ahora, con la infinidad de partidos políticos que tenemos, con los distintos gremios y clases sociales, con las tendencias actuales del discurso de gobierno, donde cada quien busca sus propios intereses y donde muchos quieren seguir dividiéndonos o aprovechándose de esa división. Desafortunadamente, también debemos decir que como Iglesia nos falta unidad. Unidad entre los laicos, unidad entre los presbíteros, unidad entre nuestros obispos. Finalmente, debemos decir
que uno de los más graves problemas de nuestra sociedad es la educación. Gobiernos van, gobiernos vienen y no aciertan a encontrar el camino de superación en este renglón. El problema es múltiple: la calidad de la educación, los contenidos de la misma, la interferencia de los sindicatos corruptos, a los que nos estamos dando cuenta que les vuelven a dar su lugar. Las instalaciones limitadas de las escuelas, que deberían de ser las instalaciones más dignas de cualquier espacio, como lo hacemos y buscamos en nuestras instalaciones religiosas. La mejor preparación de los docentes, el respeto a los primeros protagonistas de la educación, los padres de familia. Un magnífico texto del Episcopado Mexicano analiza puntualmente toda esta problemática: educar para una nueva sociedad. Debemos reconocer que no vamos a cambiar nuestra realidad desde la Iglesia, como algunos intentaron en los años 70 del siglo pasado, en una cierta línea de la llamada teología de la liberación, desesperándonos y tomando armas para cambiar la sociedad. No, el camino cristiano no es la violencia, el camino cristiano no es el enfrentamiento. La violencia y el enfrentamiento termina siempre en un fracaso o en algo peor. Debemos cambiar nuestro mundo con el testimonio, el liderazgo de los laicos y de los pastores. El papel de la jerarquía está bien definida en la Iglesia, pero hace falta un mayor protagonismo de los laicos que supere con su propia responsabilidad un clericalismo que los anula. Lo que sucede en la sociedad mexicana puede pasar también dentro de la Iglesia. Nuestro país ha transitado muy lentamente a la democracia. Hemos vivido muchos años en un paternalismo autoritario que no nos ha dejado madurar, que no nos ha dejado crecer en nuestras responsabilidades personales y sociales. Por ello, cuando se ha presentado la democracia con todas sus exigencias al inicio del siglo XXI, la reacción para muchos ha sido de desencanto. Mucha gente se ha decepcionado de la democracia, no solo por la falta de oficio de algunos gobernantes, sino porque implica dejar de lado las prácticas asistencialistas que suelen ser más cómodas que la exigencia directa. De hecho, la decepción por la democracia puede abrir peligrosamente la puerta al populismo, que se puede convertir también en dictadura, es decir, un régimen que se encarga de solucionar los problemas de la población y que termina dominando nuestra propia vida, quitando la creatividad, la participación, la responsabilidad. Llama la atención que el mexicano se desarrolla más rápidamente en los ambientes adversos y complicados que enfrenta como migrante en el extranjero que en la propia patria, donde falta esfuerzo y compromiso. En realidad debemos decir que también en la Iglesia se puede vivir esto, donde tenemos esquemas de centralismo clerical que no deja crecer a los laicos, y menos si pertenecen a algunos movimientos apostólicos que pueden representar mayor exigencia a los pastores. De ahí la pasividad de muchas de nuestras comunidades ante el dinamismo que implica la evangelización. Cuando algunos laicos comprometidos en sus propias comunidades parroquiales dan el paso a formar parte de grupos evangélicos o pentecostales, vemos inmediatamente su transformación. Cuando muchos de los católicos o alejados de la fe son atraídos hacia estos esquemas de las comunidades evangélicas, desarrollan un protagonismo que nunca tuvieron en su experiencia católica. Debemos preguntarnos ¿por qué? Dejando de lado por el momento los problemas doctrinales y sacramentales, ya lo hemos dicho,
La Iglesia de Cristo subsiste plenamente en la Iglesia Católica. Pero preguntémonos, debemos considerar con mayor atención el crecimiento en la fe y la maduración de quienes forman parte de esas comunidades eclesiales y grupos religiosos no católicos. El crecimiento de estos grupos depende precisamente del activismo de los laicos, de los fieles laicos, de esa participación que no encontramos cómo desarrollarla en nuestras comunidades católicas. Ya dijimos antes que el Papa Benedicto llegó a señalar una de las grandes carencias de la Iglesia latinoamericana. Y en este punto se agrava la situación en México. Hoy debemos preguntarnos en nuestra realidad social y política. Hoy debemos preocuparnos por la línea que toma nuestro país. Son los líderes católicos en medio de la sociedad los que pueden hacer la diferencia. Faltan personajes bien identificados con su fe, bien comprometidos con su país. ¿Dónde están los intelectuales católicos mexicanos? ¿Quiénes son los políticos bien formados en su fe y bien comprometidos con la justicia social? ¿Cuántos de nuestros legisladores están defendiendo con claridad el valor de la vida humana, por supuesto, el matrimonio, la familia? ¿Cuántos líderes sociales creyentes podemos señalar en las trincheras de los trabajadores, los campesinos, los maestros, los sindicatos? ¿Y qué decir de los empresarios? Los medios de comunicación en todas sus versiones necesitan personas comprometidas para difundir valores acordes al Evangelio. ¿Dónde están estos comunicadores? No es fácil responder a estas preguntas, pero algo tiene que ver también con la falta de liderazgo al interior de la Iglesia. Lo decía con nostalgia un empresario de Chihuahua, recordando la efervescencia política que se vivió a mediados de los años 80 del siglo pasado en Chihuahua. Un empresario de Chihuahua decía: había una figura fuerte de algunos obispos que llenaban de energía y de entusiasmo y nos comprometimos en un cambio democrático y social como católicos en México. Doy solo 2 datos finales. Una encuesta del IMDOSOC realizada hace un poco menos de 10 años, denominada Creer en México. Creer en México. Esta expresión, creer en este país, ¿cómo es que creemos? Y además creer en el propio país. Tiene la intención de analizar cómo es el mexicano católico. Ese 83% según los censos del 2010, y hay que agarrarnos, ¿verdad?, porque viene el censo del 2020. 83% de católicos, que suman cerca de 95 millones de personas. Quiero destacar 2 preguntas que ponen delante de la Iglesia como institución y del creyente. La primera, se manifiesta la confianza en la Iglesia. Solo es ligeramente superior la confianza en la Marina. ¿Quién sabe por qué? La Marina anda por allá muy lejos, pero después sigue la Iglesia Católica. Y viene la pregunta directa, una vez que se expresa, confiamos plenamente en la Iglesia. Viene la pregunta directa, oye, ¿y cuáles problemas ayuda a resolver la Iglesia? El 48% dice ninguno. Muy lejana la percepción del 22% que dice ayuda a difundir la palabra de Dios. Y solo un 2% dice la Iglesia ayuda a los pobres. Son resultados de una encuesta nacional. Sin embargo, la segunda pregunta,
hay un cuestionamiento que retrata de cuerpo entero a nuestros laicos. La pregunta decía: ¿participa usted en este momento de su vida en alguna organización social, por ejemplo, alguna asociación del medio ambiente, de asistencia, de caridad, a un grupo de vecinos, condóminos, algún grupo de padres de familia o en algún grupo de iglesia? El 94% respondió que no participa en ningún grupo, ni social ni eclesial. Nos refleja lo que hemos dicho antes. No hay liderazgo, nos falta compromiso, nos falta formación, nos falta participación. Hoy la Iglesia nos llama a sentirnos pueblo de Dios y a saber trabajar sinodalmente en todo lo que atañe a la vida de fe. La Iglesia de México necesita cada vez más pastores plenamente identificados con sus comunidades y de laicos formados en su fe, maduros en su compromiso al interior de la Iglesia, pero especialmente en la construcción de la sociedad. Así como el clericalismo no propicia el crecimiento de los laicos, el populismo político anula la responsabilidad de la sociedad. Muchas gracias. Los que deseen pueden levantar su mano para que les lleven una tarjeta y así, si gustan, hacerle una pregunta al Padre. Tenemos este momento de foro abierto para ello. Distintas preguntas que abundan un poco sobre lo que hemos dicho en relación a cómo realizarnos en el mundo, un mundo que nos propone la felicidad, un mundo que nos propone en medio de las ideologías pensar más en el aquí y el ahora. Esto nos lleva naturalmente a no olvidar el horizonte de nuestra vida cristiana. La vida presente, lo decimos siempre en la oración, en la reflexión, es un camino, somos peregrinos y de eso nos hemos olvidado. Pensamos hacer nuestra casa aquí, quedarnos aquí, realizarnos aquí. Debemos buscar la mejor forma de realizarnos. Debemos elevar la dignidad de nuestra vida presente, pero siempre con el equipaje ligero, porque somos caminantes, siempre capaces de compartir. Dice una frase en un documento de los más antiguos de la Iglesia, más antiguos que los evangelios, la Didache, el documento de la Didache del año 70, cuando empezaban a escribirse los evangelios. Naturalmente la predicación de los apóstoles ya estaba, las comunidades ya estaban, fruto del testimonio de los apóstoles. Que aquí aprovecho para decir, no somos la religión del libro, somos la religión de la palabra hecha carne, de Jesucristo, somos la religión de la persona de Dios presente en medio de nosotros, que quiere seguir presente a través de nosotros.
El libro es muy importante, pero la persona es fundamental. Y decía en este documento de la Didache, un poquito anterior a la redacción de los Evangelios, dice: si eres capaz de compartir con tu hermano los bienes espirituales y trascendentes, refiriéndose a la Eucaristía, con mayor razón debes ser capaz de compartir los bienes materiales pasajeros. Ahí está un poco la respuesta a varias preguntas. Todos buscamos la felicidad, pero la felicidad se construye participando lo que de Dios hemos recibido. Y uno de los primeros dones es espiritual, fe y esperanza, pero participemos también con generosidad los bienes materiales que finalmente también son de Dios. Didache. Todo cristiano participa del sacerdocio de Cristo y el sacerdocio ordenado es un grado superior. ¿Qué propone usted para que los laicos crezcan en su conciencia de ser sacerdotal? No hay duda, por supuesto, en la figura del pastor, del obispo, del presbítero, del diácono, que han recibido una ordenación apostólica, la ordenación apostólica. Pero el laico, desde el bautismo, y todos desde el bautismo, hemos sido asociados al sacerdocio de Cristo para ser intercesores, para celebrar juntos la Eucaristía, en lo que a cada uno corresponde. El sacerdocio, cómo crecer en la conciencia del ser sacerdotal. La única forma es ejercerlo, y se ejerce fundamentalmente en la Eucaristía. Quien se aleja de la Eucaristía no puede ser parte de ese pueblo de Dios que camina unido. Nadie va hacia Dios de manera personal. La Eucaristía es comunidad sacerdotal, comunidad profética, comunidad santificada, comunidad sinodal. Ejercer ese sacerdocio comienza ahí, donde está Cristo cabeza, en el sacerdocio ordenado, y donde está el Cristo cuerpo, pueblo entero de Dios. Por eso nos preocupa muchísimo que las nuevas generaciones, los jóvenes y ahora los niños, no les ayudamos a entender y celebrar la Eucaristía. Podrán recibir el bautismo, pero no ejercerán nunca su sacerdocio. ¿Cuál sería el primer paso para que en una parroquia surjan laicos, líderes y líderes, surjan laicos como líderes y además comprometidos? El primer paso hay que hablarlo con los párrocos. Los párrocos son promotores, los párrocos deben ser servidores. Los párrocos deben abrir espacios, puertas, caminos, no hacer todo, sino abrir caminos. Una expresión que me gusta mucho del Papa Francisco es: párrocos, abran las puertas. La iglesia no es solo el momento de la misa, abran las puertas. Que se encuentren las puertas abiertas. Lo dice en sentido estricto, puertas abiertas, y en sentido figurado, porque los primeros que cerramos puertas dentro de nuestro corazón somos los párrocos, que no dejemos crecer y encontrar caminos de crecimiento a nuestros laicos. Hay que decirlo. Y dice también en Gaudium et Spes y en algún discurso por ahí, el Papa Francisco dice a los obispos: señores obispos, abran las puertas de su parroquia,
de su catedral. Dice, abran las puertas de su catedral, no para que entren, la gente va a entrar, abran la puerta para que salgan ustedes y vean alrededor. Bueno. Perdón, pero ese aplauso, por supuesto, es para el Papa Francisco, y quiero decir algo más, porque muchos no terminan de entender al Papa Francisco. Muchos no terminan de entender que está cuestionando nuestro estilo de ser iglesia. Lo dice de mil formas. El dogma está escrito, el catecismo ahí está, lo aceptamos puntualmente, lo que nos falta es la vida, y de ahí viene el cuestionamiento constante del Papa Francisco, que a muchos los espanta, porque el compromiso espanta. Cuando nos cuestiona en la autenticidad de la vida cristiana, nos mueve el tapete a todos. Nada menos ayer, hablando de lo que estamos reflexionando aquí esta mañana, el Papa Francisco decía en su catequesis de todos los miércoles: una sociedad sin Dios es una sociedad que va al fracaso. Todos los sistemas ateos del siglo pasado ya no existen. Y ahora que estamos con las ideologías sin Dios que están destruyendo al hombre, también terminarán. Termina diciendo el Papa Francisco, y con ello concluyo: nosotros, Iglesia, pecadores, limitados, a veces indolentes, pero creemos en Dios, queremos amar a Dios y sin duda caminamos con Él. Por eso hay futuro, porque si amamos a Dios y Dios está con nosotros, hay trascendencia. La catequesis del Papa el día de ayer. Muchas gracias. Padre Mario Ángel, muchas gracias por tus dos conferencias, la de ayer y la de hoy. De veras que ha sido una gran iluminación para todos los asistentes. Y pues te queremos dejar un recuerdo de esta participación tuya con este diploma, y también para que tengas presente este lugar, un calendario maya. Gracias. Tendremos un momento de receso. Hay una tienda de este lado.